En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Bueno, pues vamos con la historia orgullosa de España. Nuria, ¿Qué Nuria tal? Richard, ¿Cómo estamos? bienvenida. Pues igualmente, Que suena el himno, de estar. Sí, versión así estoy por guitarreo y dejarlo. apareces tú. Sí. Y aquí aparezco derrapando. ¿No has visto a Milei esta semana ahí interpretando un rock? No, la verdad que no. Sí, es Bueno, muy liberal es ser habitual, rockero. ¿no? Sí, sí, Dios hay que dar bendito. caña. Bueno, hablamos del Plus Ultra. Sí, del vuelo Plus Ultra. Historia porque orgullosa. sí, Cuando vamos. España tenía vuelos tecnológicamente avanzados y vuelos pioneros. Toma ya. Bueno, y que recibieron, luego lo contaremos, a los tripulantes del vuelo Plus Ultra como si fueran los astronautas que llegaron a la Luna. Tú no ves la gente. 15.000 personas al otro lado en Argentina cuando llegaron en Buenos Aires. Aquí en España se cerraron las tiendas. Cuentan ellos, te lo tengo que decir ya porque me ha parecido increíble, que del hotel a donde tenían que dar la rueda de prensa tardaban 3 horas y les arrancaban los botones de las chaquetas de militares. Como Justin Bieber. Hombre, estamos a 30 de enero. Esto fue un 20 de enero, ¿verdad? Sí, el de 22 1926. de enero Pero bueno, de 1926. llegamos un pelo tarde, pero llegamos. Y es la gran gesta de la aeronáutica española, que es la travesía transatlántica realizada con un solo avión. Llegó hasta Buenos Aires tras atravesar el Atlántico Sur desde la península ibérica, uniendo España, Brasil, Uruguay y Argentina. Como bien decía, se realizaba el 22 de enero de 1926. A las 8 menos cuarto de la mañana despegaba del estuario del Río Tinto, delante de la Rábida, en Palos de la Frontera, el hidroavión Dornier Wall número 12, bautizado como Plus Ultra, el mismo lugar donde partió en 1492 Cristóbal Colón. En Palos. Y la tripulación eran 5 miembros. Uno de ellos, el más conocido, te sonará, y a todos nuestros espectadores, Ramón Franco Bahamonde, Lo cual ha hecho que no se vuelva a hablar de esto. Que no, como tengas el apellido Franco, mancha. Hombre, ¿qué tendrá que ver? Claro, ¿qué tendrá que ver el vuelo del Plus Ultra con la etapa posterior de Franco? Bueno, pues de Franco Francisco. Claro, no de pregúntaselo a Ramón. este gobierno, que tampoco tenía previsto muchos actos para esto del centenario del Plus Ultra. Quien sabe mucho más detalles sobre esta hazaña es Pedro Fernández Barbadillo, nuestro historiador de cabecera, escritor e historiador. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal, Carlos y Nuria? Pues, oye, estoy encantado de poder hablar del primer Top Gun español, Franco. Oye, de esto, por cierto, como que has mencionado de Top Gun, ¿ha habido alguna película sobre esto, sobre el Plus Ultra? Que yo recuerde, no me suena. No, por supuesto que ninguna. Mancha, pero, ¿no? ¿Cómo pretendes, Carlos, que los cineastas españoles se dediquen a hacer películas sobre glorias, triunfos, victorias de otros españoles en los que no se pueda poner, pues no sé, la bandera tricolor, la bandera roja o las siglas del PSOE? Y si encima resulta que el comandante, el piloto, era Franco, aunque sea Ramón, ya está la cosa ya, vamos, vetada, como para hacer una película. Oye, cuéntanos, porque hubo peripecias de todo tipo. Hubo que reparar el avión en vuelo, hubo que cambiar una hélice. Cuéntanos toda la gesta. Bueno, pues tengamos en cuenta lo que era la aviación pues a principios del siglo XX. Pues es que subirse a un avión entonces era algo muy peligroso, porque podían estrellarse, y luego pues no había los GPS, no había Google Maps, por supuesto, y muchas veces pues había, como les pasó a Franco y sus compañeros, pues había que incluso que amerizar y entonces tomar medidas teniendo en cuenta pues hasta la oscilación del avión. Salen de Palos de la Frontera, como ha dicho Nuria, y las primeras etapas pues no son malas, van bien. Sin embargo, al llegar de Canarias a Cabo Verde, pues ahí se tiene que bajar uno de los tripulantes, el teniente de navío Durán, pues para aligerar el peso. O sea que las cosas pues ya empezaban a ver que necesitaban refuerzos y andar con cuidado. Y en el viaje a Brasil, pues tienen otros problemas, como por ejemplo que se les estropea una de las 2 hélices del avión y tienen que repararla en vuelo. Este avión, este Dornier Wall, llevaba 2 hélices, pero una enfrentada a la otra, con lo que si se estropeaba una de ellas, pues podían seguir volando y proseguir el viaje, que era un diseño especial, que es lo que quería Ramón Franco en el momento en que buscaba el avión. También llegaron
vamos, también mucho de esto, parte de estas etapas, de estas 59 horas que pasaron en el aire, pues fueron de noche y encima con el cielo cubierto, con lo que os podéis imaginar, pues la preocupación con la que volaban. Oye, la velocidad que tuvo media para la época, me refiero, más de 170 kilómetros por hora, no fue baja. O sea, yo sé que si lo comparamos con las velocidades de ahora, claro, suena a chiste, pero hay que ponerse en el año 1926, claro. Sí, pero fíjate que es que, hombre, yo no sé si nos está escuchando gente de la DGT, pero oye, es que en una de autopista tú puedes poner el coche a 160, 170 sin problemas. No, ¿verdad? Sin problemas, pero con multas, vamos, sí. Sí, si te pillan, sí, desde luego, con multa. Esto no lo hagáis, niños que nos estéis escuchando. Pero claro, en ese momento, pues sí, era una velocidad muy alta, y es que además prácticamente todos los años, en esa década de los 20, había adelantos, había nuevos inventos. Todos los países industriales, como desde Italia hasta Estados Unidos, fabricaban nuevos aviones, nuevos modelos, nuevos motores, y también había nuevos pilotos que intentaban batir récords. En ese mismo año de 1926, en abril, otros 3 pilotos españoles con 3 mecánicos se subieron en 3 aviones de hélice y emprendieron el viaje a Manila. Solo llegó un avión de los 3. Los otros 2 pues tuvieron que aterrizar por problemas. No hubo ningún muerto, ningún herido, pero fijaos lo que eran esos viajes. Claro, hay que poner en contexto que la foto esa que vemos de los hermanos Wright con su avión es de 1903. Sí. Oye, casi 60 horas, y yo le pediría a la gente que se meta en internet y busque la imagen de cómo era el Plus Ultra. Pero claro, 60 horas sin una cabina cerrada. Es decir, encima de eso, claro. Tampoco podían ir muy deprisa, porque si llevan la cabina abierta, pues fíjate lo que les podría pasar de todo tipo de golpes, fíjate si les hubiese golpeado un pájaro. Uh-huh. Se convirtieron en unos héroes, ¿verdad, Pedro? Hombre, en Madrid todavía está la calle Comandante Franco, y cuando llegaron las noticias a España, pues se volvieron, porque la gente seguía estos vuelos, estos raids con muchísimo interés, pues hubo un entusiasmo delirante, y es cuando empezaron a ponerles calles pues al comandante Franco y a otros de los acompañantes de su aventura. Cuando Franco se pierde en un vuelo unos años más tarde y desaparece, tiene que amerizar en el Atlántico, y como digo, desaparece, al final le acaba encontrando un barco británico. Pues esos días España entera está pendiente de la suerte de Franco. No sé si esto suena muy mal, la verdad, estar pendientes de la suerte de Franco. No sé yo si nos va a caer algún paquete. Por menos algún ministerio de la verdad que tengan por ahí diseñado nos meterá una censura, pero tú tranquilo, no te preocupes, Pedro. Hablábamos antes del hermano de Franco, pero hay algún otro de los tripulantes que iban en el avión. ¿Tampoco pasaría el control de las policías de la memoria? Hombre, esa tripulación de 4 hombres es que muy, muy representativa de lo que fue no ya la España de esos años, sino la España de los años 30, la España de la Segunda República. O sea, Ramón Franco, que era el tarambana que solía haber antes en todas las familias, hasta se casó con una cabaretera francesa, y lo hizo en Francia para no tener que pedir permiso a Alfonso XIII, que se lo habría negado, era una tradición entre los militares. Bueno, Ramón Franco pues lo tenía todo, masón, republicano, fue diputado en las Cortes Constituyentes de la República, además por el partido de Esquerra Republicana de Cataluña, diputado por Barcelona. Hasta fue uno de los primeros divorciados de España. O sea, los Franco a la cabeza, a la vanguardia de las novedades. Y entre los que le acompañaban, pues estaba el capitán de Julio Ruiz de Alda, que fue uno de los oradores en el mitin del Teatro de la Comedia, en el que se funda la Falange Española, junto con José Antonio Primo de Rivera. Y que fue asesinado. Y este hombre es asesinado en la cárcel Modelo en el verano del 36. El mecánico era comunista, ¿no? Sí, el mecánico.
el cabo mecánico Rada, que era comunista y además se hizo amigo de Ramón Franco, participa con él en algunas de sus aventuras políticas, incluso en el golpe de diciembre del 30, en el que Ramón Franco y Queipo de Llano estaban en Madrid, tomaron la base de Cuatro Vientos y Franco, en principio, iba a ir a bombardear la plaza del Palacio de Oriente. Él dice que no lo hizo porque vio unos niños jugando y se limitaron a tirar unos panfletos y luego huyeron todos a Portugal. Oye, más allá de los detalles técnicos o de la historia de los tripulantes, a ver, la importancia del vuelo desde el punto de vista de ingeniería, desde el punto de vista de creación de rutas transoceánicas, fue brutal, porque fue la demostración de, vamos a ver, puede haber unos vuelos civiles que conecten efectivamente Europa, por la parte de España, con América. Pues eso es lo que se pretendía, demostrar que era posible llegar, cubrir esas largas distancias y sin puntos de referencia terrestres, sino guiándose pues midiendo las coordenadas y demás, y sobre todo que era posible además ir estableciendo lugares donde repostar y aterrizar y poder proseguir el viaje. O sea, era, pues ya sé que suena exagerado, pero era como hicieron los grandes navegantes españoles y portugueses de los siglos XV y XVI, ir cruzando lugares desconocidos y para encontrar nuevas rutas, ir estableciendo pues puestos de descanso, de habituallamiento y similares. También es eso, el establecimiento de etapas de descanso, uno de los motivos que en los años 30, en concreto en 1934, lleva a que España ocupe la ciudad de Ifni, en Marruecos, enfrente de Canarias. Claro. Hay que decir, y he leído por ahí, que al parecer la dictadura de Primo de Rivera utilizó el Plus Ultra para obtener prestigio internacional, intentar conseguir un puesto en la Sociedad de Naciones, en el Consejo de la Sociedad de Naciones. Claro, es que en ese momento se había formado la Sociedad de Naciones y había también unos puestos permanentes, sin derecho de veto, a diferencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Y en ese momento, pues Primo de Rivera pues quiso usar no solo los vuelos estos de los aviadores del año 26, sino también la victoria en el desembarco de Alhucemas de septiembre del 25, del que también hablamos. Y fue una de las maneras de presionar, pero chico, ahí la verdad pues no tuvo éxito. Pero vamos, para los grandes países este tipo de operaciones pues servían también pues para obtener un prestigio y mostrar la potencia de su industria y también la capacidad de esos militares, que la verdad hay que tener pues mucho valor pues, para subirse a ese tipo de aviones. ¿Consiguieron el objetivo? O sea, ¿fue una noticia de impacto mundial? Me refiero más allá de que les esperara gente a la llegada y demás, a nivel internacional, de influencia internacional. Pues fue una noticia que atravesó todo el mundo, que vamos, hasta en Estados Unidos, en Gran Bretaña se hablaba de ello, y el éxito fue tan descomunal que la intención de Franco es cambiar los planes que tenía y propone al gobierno seguir con el avión, atravesar los Andes, que eso también en su momento fue una proeza que se hizo unos años más tarde, pero llegar a Chile, subir hacia el norte, costeando el Pacífico, hasta México, luego creo que de México proponía pasar a Estados Unidos, Cuba y volver a España. Entonces, sin embargo, ahí el gobierno español eso lo negó, porque entre otros motivos pues era muy arriesgado, y para aprovechar esa ola de entusiasmo en Argentina ordenó que el avión, el Plus Ultra, se quedase en Argentina. Los argentinos lo usaron como avión correo durante unos años más, y cuando cesó de estado operativo pues se quedó en un museo en Luján, cerca de Buenos Aires. Lo que hay en España, en el Museo de Cuatro Vientos,
es una réplica. Creo que a Ramón Franco le sentó fatal tener que volverse en barco en vez de en avión. No le gustó que se dejara pues allí. Dicen sus biógrafos que ahí empezó a reconcomerse y a pillarle manía tanto a Primo de Rivera como a Alfonso XIII. Aunque, mira, Nuria, tampoco tenía muchos motivos para quejarse, porque cuando llega a España le está esperando Alfonso XIII y le nombra gentilhombre de cámara, aparte de una condecoración y un ascenso y todas esas promociones. Pero, hombre, me reconocerás, Nuria, que no era para cabrearse. No, creo que no. Pasa que le había cogido cariño. Imagínate, 59 horas allí, reparando la hélice, que te dé el viento en la cara, es que cómo llegarían esos... leía por ahí que el costo del hidroavión, pues con el combustible, los instrumentos de navegación, todo... al final fue unos 415.000 pesetas. 415.000. Sí, pero para la pesetas. Época es dinero, ¿eh? Y no sé quién lo pagó, porque también dice que lo costeó Ramón Franco. Dicen algunos. Eso se dice que para acabar de convencer al gobierno español, como los funcionarios entonces pues se pensaban eso de dar dinero a fondo perdido o arriesgarlo, pues que no es como ahora, que ya sabemos que el dinero se crea así porque lo decide el Consejo de Ministros, pues estaban remolones y Franco tuvo que aportar parte del dinero, la mayor parte del dinero que costaba el avión. Y claro, me habéis preguntado antes por vicisitudes del viaje. Pues en algún que otro momento pues andaban mal de provisiones y pasaron un poquitín de hambre, porque claro, con todos los instrumentos de navegación, todos los aparatos que llevaban, todas las herramientas, los repuestos, etcétera, etcétera, si había que hacer espacio, pues una de las cosas que sobraba pues era la comida. No, la bebida no, pero la comida sí. Sí, mira, hay diarios de lo que pasó y en uno de los diarios pone ordena, palabras de Franco, que se tiren al mar todos los repuestos, equipajes y parte del combustible mientras efectúa la operación el avión sigue perdiendo altura. Es que fueron 59 horas entretenidas. Encima, Nuria, lo que era en esa época, aterrizar, amerizar en el mar, pero completamente perdido, sin que te pudiesen encontrar, y encima, peor todavía, si el mar estaba movido y, claro, aunque sea un hidroavión, no está hecho para navegar. Entonces, que te suban y te bajen las olas... No, está hecho para amerizar, exclusivamente, y para amerizar en zona de mar muy suavito, sí. Eso es. Sí, creo que ya les cuesta incluso aterrizar en Las Palmas, en el primer destino, es que no ven. Lo cuentan en sus diarios también, que no ven para aterrizar. Oye, Pedro, había niebla. Tras lograr la gesta, ¿cuál fue la reacción en España? Te pregunto, es decir, hubo claramente un mayor desarrollo, se empezó a pensar en serio, bueno, ya se estaba pensando obviamente, pero se desarrolló más como arma militar el tema de la aeronáutica, el tema de la aviación, hubo un despegue de la aviación civil en España, ¿eh? Hombre, se intentó, pues sí, promocionar mucho más la aviación, surgieron nuevas empresas, la aerolínea Iberia es de los años 30, y es que el ejército español ya estaba usando la aviación como arma en Marruecos. En el desembarco de Alhucemas hubo más de un centenar de aviones de todo tipo, y uno de ellos lo pilotaba Ramón Franco. Su hermano Francisco era el que mandaba la legión en la primera oleada del desembarco. Y Ramón, acercó tanto el avión a las posiciones de los rifeños que lo tirotearon y tuvo que amerizar en la bahía de Alhucemas porque el avión tenía varios agujeros. Era un aventurero total. Sí. La verdad que tiene una película Ramón Franco, ¿eh? Sí, yo de verdad lo que nos pasa en España con este tipo de cosas es surrealista, porque, o sea, independientemente de lo que pasara después con su hermano, independientemente de tal, claro, es una gesta como la copa de un pino, que además nos ponía en punta de tecnología aeronáutica, nos ponía en punta de trazado de determinados viajes y rutas que tendrían una trascendencia posterior brutal para la aviación comercial, para la aviación de pasajeros, de transporte de mercancías. Y desaprovechamos absolutamente todo. Sí, aparece ya el nombre de Franco y todos salimos corriendo como si estuviéramos perdidos en mitad del monte. Claro, es que por primera vez se llegaba de España a Buenos Aires en un solo avión. Sí. Que lo habían intentado otros, se habían tenido que cambiar de avión. Por cierto, Carlos Gardel le dedicó un tango al Plus Ultra. Sí.
Bueno, el tango lo compusieron 2 españoles, la letra, y Carlos Gardel pues es el que puso la voz. La Creo que gloria se del grabó águila. pues en el año 28. O sea y luego en el año 29 pues tenemos la Exposición Universal de Barcelona y la Exposición Iberoamericana de Sevilla, que fueron otras 2 operaciones de propaganda de la dictadura de Primo de Rivera para mostrar el desarrollo industrial de España, que la verdad que se estaba consiguiendo. También la CAMSA es de aquella época y a la vez pues el deseo de España de proyectarse hacia Hispanoamérica, de trazar no solo rutas en el aire, sino también recuperar los lazos culturales con los países de América. Y aquí se ha hecho poquito, ¿no?, por el centenario. Pues muy poquito, muy poquito. Esto, pues, por desgracia, Nuria, es lo que ya hemos visto como pues hace unos pocos años con los 500 años de la primera vuelta al mundo. Otra proeza científica, otra proeza de valor, pues que en España se ha despreciado. No sé si os acordáis de doña Carmen Calvo, esa que dijo que Franco sacaba la vesícula a las mujeres, que claro, que también era una gesta portuguesa y que había que hablar con los portugueses. Todo porque Magallanes, el primer capitán, pues había nacido en Portugal, pero se había enfadado con su rey y señor, se había venido a España y se había puesto a las órdenes de Carlos V. Ya, Carmen Calvo, la que se ha caído del evento de Pérez Reverte esta semana. Mira, dejadme que os comente algo que no es de 1926, es de 2015, porque un tal Ábalos recordaba la historia, pero no recordaba. Pensaba que había sido Ábalos y efectivamente fue José Luis Ábalos. En el año 15 se hace una instancia por parte de los socialistas valencianos y elaboran un listado de calles franquistas que había que erradicar. Bueno, os podéis imaginar qué nombre metieron para erradicar de cualquier nombre de calle, plaza, etcétera. Lo firmaba un tal José Luis Ábalos, en estos momentos preso. Incluyó 35 referencias a la dictadura de Franco y efectivamente metió a Ramón Franco. Claro, hubo un cachondeo de 3 pares de narices porque le recordaron en aquel momento, dice, no te has debido enterar de que era diputado de Esquerra Republicana de Cataluña. Claro. Se te ha debido olvidar por el camino José Luis Ábalos. Claro, el que preparaba además los cócteles Molotov ahí en el Ateneo para ir a tirarlos a las iglesias aquí en Madrid. Bueno, pues allá que lo presentaron, el PSOE de Valencia, leo en la noticia, ha presentado 9 procedimientos administrativos en otros tantos ayuntamientos de la provincia. El objetivo, efectivamente, acabar con 35 referencias a la dictadura de Franco. Y allá que fue el piloto y comandante Ramón Franco, diputado de Esquerra Republicana de Cataluña. Te has quedado helado, Pedro. Pues mira, es que no me sorprende nada de esto. Mira, entre los otros méritos políticos de Franco, que hoy le harían políticamente correcto, está que fue amiguete de Blas Infante, el andalucista, e intervino con él en un asunto poco claro, en una especie de asonada que montaron en el año 32 en el aeropuerto, cómo no, de La Tablada, en Sevilla. Pues mira, en este caso los expedientes pedían eliminar la calle Aviador Franco en el municipio de Algemesí y en el de Torrent, que además casualmente es el de Ábalos, dice, así como la calle Comandante Franco en Vétera. Pues nada, allá que fueron. Si te apellidas Franco, oyente de Cuesta. ¿Y qué proponían en su lugar? ¿Ponerle una calle a Jessica? Hombre, no les des ideas porque como empieza a darle una calle a cada prostituta o amiga, necesitamos levantar todas las calles de España. O sea que no des ideas, Pedro, que la montamos. A las chirimoyas. Bueno, Pedro, que un placer. Igualmente, Carlos, un fuerte abrazo para ti y para Nuria. Un abrazo. Nada, lo mismo. Y seguiremos repasando capítulos de la historia orgullosa de España y cuanta más tonterías diga la izquierda, pues oye, más razón tendremos precisamente Claro para que contar sí. las historias reales de lo que ha hecho España. Y aquí vamos a estar. Sí, señor. Sí, nosotros no vamos a cancelar ninguna sección ni ningún evento, vamos a estar. Bueno, vamos a estar aquí, ahora ya no, ¿vale? El fin de semana no, pero el lunes aquí estaremos, me hace Isaac, me hace Marta desde el control técnico, Pues me hace, sí, si me más vale que no quedarme, vayamos, me ha dicho no. que las noches son largas. Bueno, el lunes aquí estaremos, que les esperamos a todos, a ver si tenemos mejores noticias, porque Dios bendito qué semanas estamos Madre mía, teniendo. llevamos 2 semanas. Bueno, déjenme que aproveche para mandarle un abrazo enorme a todas las familias de las víctimas, tanto del accidente ferroviario de Adamuz como del otro accidente, el segundo accidente con víctimas que hubo en el cercanías de Cataluña. Si Pedro Sánchez y Óscar Puente son unos cobardes de tomo y lomo y prefieren no tener trato con las víctimas, nosotros somos exactamente lo contrario. Así que ya saben, viva España y viva la libertad.